Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras, maestras, maestros, líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, estudiantes si hay, egresados, padres de familia inquietos, directivos docentes, en fin, este es un espacio muy diverso, pero generalmente gravitamos alrededor de la educación o la defensa de los derechos humanos. Entonces, digamos que estamos como en esa órbita y en esa órbita, pues palabreando es un pretexto, una excusa para abordar temas de grueso calibre como es el de la violencia en Colombia, ¿no? Y creo que Juan aquí en este video que nos hace una introducción para tratar de comprender esto de mejor manera y para que cuando lleguen los relatos, los territorios, las narraciones, los testimonios, pues eso lo leamos como con estos lentes, ¿no? Este lente que intenta decirnos por qué las raíces del conflicto armado en Colombia están afianzadas en la tierra, ¿cierto? Y por qué no hay problema en Colombia a la hora de hablar del conflicto armado como el conflicto agrario, ¿cierto? El problema de una reforma agraria y de la distribución equitativa de la tierra. No digo más porque necesito que le quede espacio a los participantes y bueno, aquí vamos a tratar de conversar más en profundidad y dejamos aquí un poco la propuesta del compañero. Del territorio, de la tierra y el conflicto en nuestro país, que es, digamos, esa puede ser una matriz: tierra, territorio, conflicto, paz. Digamos, uno podría armar una matriz de múltiple entrada y nos podría llevar a una conversa larga, en el entendido que no necesariamente territorio es lo mismo que tierra. Allí ya hay, digamos, una tensión importante, por cuanto no todo la tierra es territorio y porque se logran dar casos en la humanidad en las que hay territorialidad, no necesariamente con la presencia de un espacio físico territorial. No vamos a detenernos acá, pero en términos generales uno puede señalar que el territorio está asociado a un conjunto múltiple de relaciones en los que se juega obviamente el aspecto de la tierra, lo físico, lo etéreo, la medición, pero la territorialidad imbrica una complejidad mayor que está vinculando elementos de orden político, de orden cultural, de orden simbólico, de orden político, de orden económico, espiritual. La territorialidad se articula en un complexo de múltiples relaciones en las que determinado tipo de comunidades instalan, estructuran, configuran cierto tipo de relaciones. Esto es uno de los elementos complejos del conflicto y la territorialidad, porque cuando una comunidad se desplaza, por ejemplo, no solo se desplaza físicamente, sino que rompe una cantidad de relaciones de orden territorial, ¿sí? Restaurar las relaciones de territorialidad va más allá de simplemente retornar a lo físico. Esto es un aspecto clave que, si estuviéramos hablando de regreso de las comunidades, pues amerita fortalecer el análisis, por cuanto la territorialidad implica ese conjunto de relaciones complejas. Restituir las relaciones de la territorialidad implica tener en consideración los aspectos de orden cultural, político, económico, social, espiritual. Eso, un primer asunto clave. Pero si relacionas territorialidad, tierra y conflicto, pues vas a encontrar que en esas relaciones, a propósito de lo que digo de la territorialidad, pues la territorialidad
involucra relaciones de posibilidades en el tratamiento y en el trámite del conflicto que tienen que ver con conflictos de orden físico, conflicto directo, porque en las territorialidades hay disputas, hay agenciamiento de expresiones de violencia directa que se da entre las personas, entre las comunidades, entre actores que entran en conflicto en una territorialidad, y esa conflictividad directa pues es lo que conocemos como el conflicto armado, independientemente de si es agenciado por un grupo armado o por una comunidad o por un individuo. Y eso se presenta en las territorialidades. Pero también encuentras en los territorios lo que Galtung llamaría las otras dos aristas del conflicto, que tienen que ver con los conflictos de orden simbólico, muy complejos en nuestra realidad colombiana, que están asociadas a las urdimbres, a las relaciones de orden cultural, en donde estas conflictividades culturales tienen que ver con la vulneración que los grupos subalternos, comunidades indígenas, negras, campesinas, aún urbanas, rurales, padecen por cuenta de agentes, ¿sí?, de una lógica de dominación simbólica cultural. La hemos visto en el último periodo de nuestro país, pero no solo en el último periodo, desde siempre. Hay expresiones de violencia simbólica muy fuertes en nuestro país, con las que nos hemos levantado, y que desafortunadamente una de las características de la violencia simbólico-cultural es pretender su naturalización. Pareciera ser que resulta natural decir negro ni el teléfono, o expresiones indio tenía que ser, etcétera, con la que nos hemos levantado quienes no reconocemos indios o negros, etcétera, ¿sí? Y eso se naturaliza en determinada gramática, en determinada lógica hegemónica, colonial, simbólica. Entonces tienes violencia directa que la viven en los territorios, ¿sí?, por agentes armados del Estado real, ¿sí?, pero también de otro tipo de actores y aún dentro de la comunidad. Fenómeno que hoy tenemos claramente definido en nuestra Colombia profunda, denominada los conflictos intraétnicos o interétnicos. Entonces tienes un primer bloque de esas violencias asociadas al territorio, un segundo componente de esas violencias, que son los conflictos de orden simbólico-cultural, muy fuertes en nuestro país. El hecho de tener una vicepresidenta negra, eso ha exacerbado los odios más impresionantes de parte de la hegemonía blanca, ¿sí? Esa lógica colonial que se cree blanca, que es lógica colonial que se cree blanca, le duele muchísimo que una persona negra, que no es de color, es negra, ¿sí?, sea vicepresidenta. Y las expresiones que han llegado a las Cortes por todo lo que sabemos, pues no hacen otra cosa sino ser el síntoma de una sociedad que profundiza esta lógica de conflictividad simbólica. Y habría una tercera pata del triángulo de las conflictividades, por lo menos en esta visión rápida, para señalar cómo, si nos quedáramos allí, podríamos hacer un análisis un poco en profundidad, porque no nos vamos a quedar. Son las violencias o las conflictividades que se dan en el territorio, producto de lo que el mismo Galtung llamaría las conflictividades estructurales de orden social, político, económico, ¿sí?, ambiental, lo que en la narrativa o en la perspectiva teórica liberal podrían ser los DESCA, para hablar pues de los derechos más revolucionarios, que son derechos liberales, derechos económicos, sociales, económicos, culturales y ambientales, ¿sí? Esa perspectiva de conflictividad, y hagamos un paréntesis señalando que los conflictos
pues emergen cuando hay choques de intereses. Choques de intereses que llevan a los conflictos de orden directo, violencia directa, choque de intereses de orden cultural, ¿sí? Y choque de intereses de orden económico, social, político, cultural, que darían una base estructural de la multiconflictividad de una sociedad que se expresa en el territorio. Esto no es en abstracto, por eso esa es la importancia del abordaje del territorio como la configuración de una amalgama de diversas dinámicas de tensión que tiene que ver con lo cultural, lo social, lo ambiental, lo simbólico, lo espiritual. Y el conflicto emerge en el territorio cuando allí se dan choques de intereses de los negros, de los indígenas, de los campesinos, de los ninguneados versus ese interés de una lógica hegemónica colonial que efectivamente pues se siente depositaria, dueña de esa territorialidad, ¿sí? Entonces, aquí hay una primera línea de análisis importante que tiene que ver con tierra, territorio, conflictividad, y la podríamos complejizar un poco más diciendo que esta lógica de la tierra, conflictividad, paz, pues está asociada también a la forma como canónicamente, históricamente hemos entendido el tema de la paz, y por lo menos para solo señalar 2 o 3 perspectivas genéricas, podríamos decir que el tema de la paz pues nos enfrenta a una lógica de paz según la cual en un territorio habría paz cuando no hay conflicto armado. Es decir, pareciera ser en nuestro imaginario colectivo, sobre todo en la perspectiva de una lógica de paz que ha colonizado nuestras mentes, que hay paz cuando no hay conflicto armado, que hay paz cuando no hay conflicto, cuando no hay violencia directa. Esto es importante, pero es muy complejo porque si analizamos la estructura de las conflictividades, la violencia directa en la historia de la humanidad porcentualmente es la de menor peso, ¿sí? Solo doy un dato. Colombia en 1985, que tuvo en uno de sus momentos más fuertes, de más fuerte incidencia del conflicto armado por diversos actores en nuestro país, del 100% de la violencia, de las conflictividades, solo el 15% correspondía a la confrontación directa y el 85% correspondía a la violencia simbólica, cultural, a la violencia estructural. Hoy la situación es complejísima porque las conflictividades del 80 para acá no solo no han disminuido, pese a que se hayan firmado 22 acuerdos de paz, ¿sí? No solo no ha disminuido, sino que ha aumentado, pero el margen, el porcentaje de conflictividad directa, armada, hoy no llega al 5%. Por lo tanto, las fuentes de la conflictividad dura de nuestra sociedad, que tienen que ver con muertes, que tienen que ver con lo simbólico, que tienen que ver con las inequidades, que tienen que ver con la injusticia, se está jugando en el orden estructural, es decir, más del 95%. Esto es importantísimo para la cultura de una sociedad. Nosotros heredamos la visión más compleja de paz, según la cual hay paz cuando hay silenciamiento de los fusiles. Esto rápidamente es lo que llaman la paz de los sepulcros o la pax romana, y para ellos era entendible porque podían abrir las compuertas si había paz cuando no había confrontación con otros pueblos, así internamente se estuvieran muriendo de hambre, ¿sí? Pero las visiones de la paz de segunda y tercera generación que arrancan a mediados del siglo XX, pues nos están mostrando que hay otras formas de entendimiento de la paz que tienen que ver con vincular otros elementos, por ejemplo, la paz positiva o la paz neutra o la paz imperfecta. Cualquiera de estas paces
que se han venido desarrollando a finales del siglo XX y lo corrido de este siglo. Entonces diría que, en primer lugar, hay un primer bloque de análisis para que ustedes lo desarrollen al hilo del análisis del informe de la reflexión de la memoria, que tiene que ver con esta matriz de tierra, territorio, conflicto y paz. Pero también habría otra que a mí en lo particular me llama la atención y tiene un carácter un poco más histórico-político, y es el que tiene que ver con, creo que nosotros estamos en deuda con un análisis del tema de las conflictividades del territorio, para entenderlo de hoy, en una perspectiva histórica, con dos categorías que no les gusta mucho a los pensadores liberales y a los post-neo-pseudomarxistas revolucionarios de hoy, ¿sí? Posmodernos, por supuesto, muchos de ellos, y es la categoría de valor de uso y valor de cambio, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la categoría de valor de uso y valor de cambio con el tema de la tierra, el territorio, para el análisis de la realidad de hoy desde una perspectiva histórica? De seguro caigo en el error, en el equívoco, pero dejo algunas brochadas en el siguiente sentido. La primera es que cuando se da el encuentro de dos mundos, fundamentalmente lo que viene aquí es eso, ¿sí? Hay un cambio de paradigma en la visión del valor de uso y el valor de cambio en el relacionamiento de las comunidades con el territorio, porque el aborigen inicialmente tiene una relación, ¿sí?, con la naturaleza, con los metales preciosos, con la tierra, ¿sí? No lo voy a plantear idílicamente, pero analíticamente es absolutamente claro que la visión que tenía el aborigen, que hoy llamamos amerindio o habitante del Abya-Yala, pues es cualitativamente distinta de la visión que trae el europeo, porque el europeo trae una visión de un relacionamiento de algo que para él de suyo era una mercancía. Es decir, el europeo llega a territorio americano y no ve oro, no vio una relación espiritual, vio cash, vio posibilidad de pagar deuda externa. Eso fue así. El indio tiene una relación con el oro atravesado, mediado por una relación espiritual, territorio, que va a las lagunas, tiene una relación de uso, y es un uso espiritual, y es un uso de intercambio también, claro, porque habían trueques, efectivamente, pero habían elementos que servían más para el trueque, como la sal, por ejemplo, que el mismo oro. Había una relación distinta. Ese relacionamiento, ¿sí?, que está asignado por la categoría valor de uso y valor de cambio, a mi modo de ver, va a jugar un papel fundamental, porque la recomposición del uso de la tierra que se da con el fenómeno de la conquista, que no hubo conquista, aquí hubo un ejercicio de sometimiento, porque se requería efectivamente hacer un cambio en la perspectiva, ¿sí?, de la concepción del valor, del relacionamiento, del uso de la tierra, ¿sí? Y ese uso de la tierra choca frontalmente al punto de que se da el más grande de los etnocidios en el territorio del Abya-Yala que tenemos hasta hoy. Y este cambio es importantísimo, porque a mi modo de ver va a marcar parte del lastre que tenemos del relacionamiento del uso de la tierra, ¿sí? La visión colonial europea llega con una visión de uso de la tierra de explotación, y al territorio se lo llegó a explotar. Lo que quiero significar y dejar como idea fuerza allí es
el tema asociado desde el siglo XV, inicio en una línea de tiempo, de una lógica de modernidad, ¿sí?, que está asociado a un cambio y hay un choque entre una lógica de valor de cambio y de valor de uso. Acá había una lógica centrada en el valor de uso y nos enfrentamos con esta invasión a la injerencia de una perspectiva de valor de cambio que no solo se da, y que hubiera sido relativamente normal en el ámbito comercial, sino que avasalla y arrasa, se impone por la vía del comercio, por la vía de la cultura, por la vía de la religión, por la vía de la guerra. El exterminio no es otra cosa que la imposición de una lógica de valor de cambio, ¿sí? Valor de cambio. Entonces, esta perspectiva es clave. Y cuando uno intenta hacer algún tipo de liazón histórica, pues ameritaría ver qué ha pasado de esa época ahora también, cuando algunas lógicas de uso y explotación de la tierra llegan efectivamente desde una perspectiva no del valor de uso de las tierras, sino del valor de cambio. Por ejemplo, hoy hay una cualificación de estas dos categorías. A los ingenios, en estricto sentido, no les interesa ser los dueños de los terrenos, ¿sí?, pero sí les interesa ser los dueños de la explotación y del uso de ese territorio por muchos años, hasta desangrarlos, hasta volverlos desiertos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero de fondo me parece que hay, digamos, sigue estando presente estas dos categorías. Bueno, muy diciente lo que nos cuenta el profesor Juan Bautista Jaramillo, y creo que nos da los elementos teóricos para que podamos avanzar con nuestros invitados. Y en este momento entonces quiero llamar a Jocabet Ramos. No sé si lo estoy pronunciando bien, de todas maneras me disculpas, pero sí te invito para que comencemos a conversar a partir de tu trabajo maravilloso, porque es un trabajo de memoria, resultado de una investigación, y eso es fundamental, pero también porque está ligado indiscutiblemente a la relación que estamos planteando nosotros aquí en este espacio con el conflicto, el territorio y, si se quiere, los procesos de resistencia, porque si no pensamos en los procesos de resistencia, podemos pensar en que estamos promoviendo también, para que no se, digamos, evitemos caer en discursos desalentadores también, pues esto de la violencia es muy complejo en nuestro país, pero también hay que decir que hay unos procesos hermosos, lindos, preciosos de resistencia, y creo que tú, Jocabet, nos puedes contar un poco más de ello. Yo quisiera compartir aquí brevemente la portada de tu libro, con el que están haciendo un poco la publicidad de la presentación, para que nuestros asistentes tengan un poco la idea de lo que has venido trabajando. El texto se llama Entre tejidos y azadones, y nos dicen que tú eres doctora en humanidades con énfasis en estudios de género y licenciada en historia. Voy a permitirme entonces darte la palabra y agradecerte por estar aquí con nosotros. Bueno, ante todo, muchas gracias. Este es el libro, ya lo tenemos aquí. Acá viene siendo la comunidad del libro. Muchas gracias por este espacio maravilloso que me brindan. Gracias. Y pues la idea es aportar dentro de esa experiencia que tuve cuando fui a los campos, al campo, en mi estudio de campo, y pude darme cuenta que había mucho por aprender, y luego de aprender, de analizar, de sintetizar todo este proceso el cual se maneja allí.
poder hacer un trabajo que lo que pretende el trabajo en sí es visibilizar las voces de las mujeres de los territorios. Y claro que sí hay una articulación con lo que se acaba de lo del video, con lo que acaba de exponer el compañero, el profesor, ¿sí? Una articulación, yo la articularía con la categoría de memoria. Entonces, dentro del libro que he escrito, se llama Entre tejidos y asadones, existe una articulación con el territorio y la memoria. Hay un apéndice ahí, digámoslo así, dentro del capítulo 4, se puede explicar muy bien cómo se articula el territorio y cómo se liga a la memoria. Yo voy a hacer aquí, pues brevemente, voy a tratar de sintetizarlo lo más que se pueda, en darle la importancia que tiene el territorio, pero como lo vengo explicando desde la categoría memoria. Y saco, a ver, en primer lugar, debo mirar cuál es la importancia que tiene el territorio en la memoria histórica, en la memoria colectiva, para la memoria colectiva. Otro punto que me parece importante tratar aquí es la vivencia que surgen en el trasegar de los caminos y los lugares en donde ocurrieron esos hechos de violencia durante el conflicto armado. También saco algo muy más importante, los lugares de la memoria como estrategia para olvidar el pasado. Los lugares de la memoria como una forma democrática para hacer justicia por las víctimas. Eso lo tomo de Centro de Memoria Histórica. Hizo unos trabajos muy buenos también acerca de la vivencia del conflicto armado en los territorios de los Montes de María. Y tomo del Centro de Memoria Histórica esa parte, como de volver, ¿sí? Una forma democrática para hacer justicia a las víctimas a partir del territorio. Y brevemente estoy también tomando aquí que me parece fundamental en los lugares que guardan las marcas de la resistencia y testimonio. Luego iré explicando cada parte, pero voy a mencionarlo primero. Los recuerdos implícitos en los trabajos de memoria. Eso lo trabajamos desde Yelin, una argentina, una investigadora argentina, que ha venido trabajando el tema de la memoria, pero para ella tiene mucho significado. Lo que es esto que acompaña, esos recuerdos que van acompañados de un deseo o un sentimiento que están unidos al deseo de comunicar. Cuando hablamos de sentimientos afectivos, por ejemplo, el momento de recordar las fechas, los lugares, los objetos materiales, los lugares ligados al pasado. A mí me parece importantísimo esto y muy pertinente, porque una experiencia que yo tuve en Mampuján Viejo, cuando estuve en ese sitio, es recordar, estuvimos en una territorio y me llamó mucho la atención la escuela, que ya pues una escuela abandonada, pero todavía guarda esa pizarra pintada de verde. Y entonces uno allí se da cuenta que los lugares tienen un significado en la memoria, ¿sí? Aunque no estaba todo en ruina, uno puede, digámoslo así, comprender ese significado que tiene esa vivencia, que tiene tanto para los que vivieron ahí como para uno, que aunque no vivió en ese territorio, sabe el significado que hay ahí de esa escuela, de esas aulas que están en ruinas, pero que allí se guarda una memoria. Igual ocurre con el centro de salud, con las iglesias que quedaron en ruinas, todo lo que se encierra allí, esas vivencias, esos son unos sentimientos que puede ser para los que vamos a visitar diferente a las comunidades que estaban allí. Entonces eso lo explica Yelin muy bien y eso crea un afecto, ¿no? Un afecto muy grande. Uno se apega a esos lugares, digamos así. Hay un trasegar de la memoria cuando uno recorre esos sitios, queda implícito en la memoria. La pregunta que yo me haría, y que, digamos, aparece en el libro de la que hice, es cómo construir la memoria desde el territorio.
parto de esa pregunta para desarrollar toda esta tesis, ¿no? ¿Cómo se puede construir memoria desde los territorios? La respuesta que yo doy es a partir de las voces excluidas y discriminadas. Los territorios hablan por sí solos, pero para poder crear un material que se pueda conocer, dar a conocer ante Colombia, y si es posible traspasar las fronteras, es poner a hablar esas voces que han sido excluidas, las voces de los sobrevivientes. ¿Quiénes más que ellos para poder dar a conocer esas experiencias, dar a conocer esas vivencias en esos territorios? No es cuestión de llegar a imaginarnos algo y yo desde acá de la ciudad empezar a escribir, ¿no? Me parece importante este trabajo porque, es decir, pude ir a los territorios, pude escuchar esas voces y luego plasmar en este trabajo esos testimonios que hoy día podemos decir, ellas están hablando, que fueron voces discriminadas y aún sigue siendo voces excluidas. No se les da la importancia a estas personas que vivieron el conflicto armado, la importancia que se le debe dar es escuchar esas voces. Esas voces tienen que ser escuchadas ante el mundo, porque ellas nos van a dar los elementos necesarios para poder entender esa historia en estos territorios. A esto le voy a anexar algo que es fundamental sobre los lugares de la memoria. Voy a hablar de los sentimientos de una memoria que es desgarrada, de la cual habla Nora. Y esto tiene que ver con el problema de la encarnación. O sea, cómo se guarda esa memoria, cómo se encarna esa memoria, una memoria desgarrada. Y aquí las mujeres de Mampuján lograron hacer un trabajo pionero, lo digo así, pionero en Colombia y en el mundo, y es poder, a partir de ese dolor que ellas sentían por las vivencias del conflicto armado, por las experiencias que habían tenido en el conflicto armado, es una memoria desgarrada, pero desde ese dolor poder tejer la memoria en los territorios. Lo expresa Nora en su tesis y se es práctica en la experiencia, se vuelve práctica en la experiencia de las mujeres de Mampuján. Sigo hablando de Nora cuando habla de una conciencia conmemorativa frente a los lugares de la memoria. ¿Qué nos conmueve cuando vamos a lugares como Mampuján? Cuando vemos esas ruinas, cuando vemos esas casas abandonadas, cuando vemos esos lugares que sabemos que allí hubo una comunidad que tejió hizo presente un tejido social, una comunidad afro, que sabemos la importancia que tiene para la historia de Colombia estas comunidades porque guardan ancestros culturales, y romper ese tejido social es muy difícil después de lograr entender cómo se sufre, cómo estas comunidades tienen que ir a las ciudades obligadas por el desplazamiento armado y cómo se daña ese tejido social de estas comunidades en estos territorios que sabemos que ellas guardan todo un ancestro, todo lo que se trae de África. Ellas guardan una cultura que quizás la población mestiza y la población que se cree blanca en Colombia no logra entender porque no conocen su lengua nativa. Ellas traen sus raíces de África, no conocen sus costumbres y sus tradiciones al fondo. Nosotros aquí podemos apreciar un poco cuando hacen Petronio Álvarez, cuando traen su gastronomía, cuando vamos allá y compartimos sus artesanías, pero más allá de todo esto, encontramos que cuando están en los territorios es otra cosa. Entonces hay una cultura
y esa cultura en Colombia, en la mayoría de los territorios afro, se rompió con el conflicto armado. Y es una de las situaciones que yo insisto, o sea, unas condiciones que nos ha llevado a vivir esta historia que estamos viviendo, este problema social que tenemos en las grandes ciudades. Y es cómo hacer para que estas comunidades vuelvan a los territorios, cómo lograr su asentamiento allá. Son muchas cosas que hay que empezar a trabajar en Colombia y por eso la categoría de retorno, insisto, hay que verlos una categoría a la que hay que darle toda la importancia. Comenzar a buscar estrategias. Se habla de seguridad, se habla de presencia del Estado, pero yo diría que sería un compromiso más allá de eso. Y en cuanto a los lugares de la memoria, sigo diciendo, verlo como procesos de retorno, como estrategia para olvidar el pasado, como una forma democrática para hacer justicia por las víctimas. Esos lugares que guardan marcas de resistencia y testimonian la violencia. Las experiencias de recordar, los recuerdos que están implícitos en los trabajos de la memoria. Que vuelvo aquí a traer a Yelí, que me parece es una autora importante, porque ella sí que nos ha trabajado sobre la importancia que tienen los trabajos de la memoria, ¿no? En los territorios. Bueno, para mí estas serían las claves, ¿no? Habría que decir mucho, pero sé que el tiempo es breve. Solo, pues, cuando ustedes lean el libro van a encontrar todos estos conceptos, estas categorías desarrolladas, este análisis que yo traté de hacer un trabajo académico para académicos, pero también traté que las personas que no han tenido la oportunidad de ir a una universidad por muchas razones en Colombia pudieran también leer el libro y entenderlo. Y tengo la satisfacción, he tenido la satisfacción de amas de casa que me han leído el libro y me dicen, entendí todo lo que está allí. Los testimonios de las mujeres me parecieron maravillosos y bueno, de eso se trata este trabajo, que se visibilice a estas mujeres, que se visibilicen sus voces, que se visibilice estas comunidades, hay que visibilizarlas para poder buscar estrategias que nos ayuden a alcanzar la paz en los territorios de Colombia, que nos está haciendo muchísima falta. Bueno, no sé si tengan preguntas al respecto. Esas serían a grosso modo, pues. Vale, muchas gracias. Para metodología del espacio, Okabet, al final haremos la plenaria, para que los otros compañeros también, como estamos en relatos también de territorios, pues vendrán los compañeros a continuación y luego abrimos el espacio que se llama Vamos a Palabrear, ¿ve? Entonces, lo dejamos allí, pero volvemos contigo. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos cuentas. Y claro que nos sugieres y nos provocas que podamos leer tu libro y te hacemos la invitación abierta para que tengamos un espacio de foro y de conversación al respecto. Luego lo cuadramos y lo organizamos. Gracias. Entonces, para complementar un poco toda esta noche, que es extraordinaria por las novedades que se están presentando en el formato, ¿sí? Porque ya miramos cómo tenemos un pregrabado prácticamente y ahora tenemos un panel. Entonces, este es un formato novedoso para el Palabreando. Y dentro de este formato, entonces tenemos la presencia también, además de la doctora Yocabel, tenemos la presencia de los compañeros William Mina y Nora Isabel Castillo, que hacen parte de lo que se llama, de lo que ellos han llamado y construido como el espacio humanitario de Puerto Nayero, una comunidad en resistencia que tiene una historia, una larga historia, ¿sí? Como las historias de resistencia de los pueblos dentro del conflicto armado y que además presentan una experiencia de territorialidad, tal vez como lo expresaba Juan Bautista, ¿sí? Una historia de territorialidad ligada fundamentalmente
a ese cambio de paradigma que hay siempre entre las comunidades, que son comunidades en cierta manera ancestrales, y los que llegan, digamos, buscando cambiar ese valor de uso por ese valor de cambio. Entonces, vamos a escuchar, vamos a estar atentos a escuchar esta experiencia, a sentir esta experiencia del espacio humanitario Puerto Nayero en las voces de dos líderes de ese espacio, William Mina y Nora Isabel Castillo. Hola William, hola Nora. Bienvenidos. Hola Alejandro, vale, Bienvenidos al muchísimas espacio. gracias. Hola, buenas noches. Bueno, a permitirme prender la cámara, qué pena con ustedes. Sí. Perfecto, muchas No gracias. sé si, Shirley, si nosotros podemos presentar, disculpa la diapositiva, hoy la puedo presentar de acá para poder con el ritmo y poder cumplir con el tiempo Perfecto. indicado que pues se nos tiene. Sé que algunas cosas las vamos a saltar y para no estar mencionándote, por favor, pásala, entonces creo que sería más clave Listo. presentar desde acá. Listo. Listo, ya. Gracias. Vale, gracias. Bien. Un momento. Listo, no sé si la ven ahí la diapositiva. Sí, se ve, perfecto. Perfecto. Vale. Muchísimas gracias. Pues darle a todos ustedes un abrazo ancestral, un agradecimiento fraterno a Alejandro por la invitación, a la Asociación Sindical de Educadores pues Ceiba, por habernos hecho partícipe de este espacio, dado la importancia que se tiene un poco para poder reflexionar sobre las conflictividades que invaden a este país, pero también para poder tener una apuesta en conjunta que permita seguir visibilizando, seguir reflexionando, pero que también permita poder generar estrategia de construcción de paz territorial. Pues yo soy William Mina, soy líder social del Espacio Humanitario Puente Nayero. Hoy represento la corporación Organizando, Haciendo y Pensando el Pacífico Corapé. Es una organización que nace en el año 2010, una organización juvenil. Parte de esta organización lo integran jóvenes que han sido víctimas de desplazamiento forzado de Río Naya, que más adelante se darán cuenta qué es el río, digamos, y qué es el Puente Nayero. Me acompaña mi compañera Nora Isabel, valga la redundancia, Nora Isabel Castillo, que es una lideresa también de Puente Nayero, y era clave que ella pudiera estar para que pudiera también contar de los testimonios, la situación que ha vivido las mujeres de Puente Nayero, no solamente esa situación de flagelo y los daños, tanto a las afectaciones psicoemocionales, psicosociales, o ese impacto que ha generado el conflicto armado, sino también esa apuesta de construcción de paz, esa apuesta de resistencia, esa apuesta de lucha, que con ellas, pues hoy el espacio humanitario no hubiera sido posible. Entonces yo voy a contarles de manera, digamos, muy general, porque tenemos muy poco tiempo, que veo que son 20 minutos, y sabemos pues el contexto para que puedan comprender un poco la dimensión de lo que nosotros hablamos, pues es bastante amplio, es una radiografía histórica. Voy a tratar de hacer un resumen que permita un poco acentuarlos a lo que es Puente Nayero, a lo que significa Puente Nayero como una apuesta de construcción de paz en un contexto bastante complicado, de conflicto armado que vive pues la ciudad de Buenaventura. Inicialmente contarles que nosotros estamos ubicados en el distrito de Buenaventura, estamos cerca pues todo lo que es el Valle del Cauca. Buenaventura está compuesto por dos elemento, digamos, importante en términos territorial, que es la isla de Cascajal, ¿sí? Y está compuesto toda la zona rural. La isla de Cascajal tiene también otros elementos territoriales importantes, tanto la isla como el continente. Es clave pensarse este territorio en área de la visión que se tiene no solamente desde las comunidades o desde el territorio, sino desde afuera. Por su ubicación, Buenaventura, pues un sitio geoestratégico, geopolítico, no solamente para los actores armados que viven en estas comunidades o que han llegado a estas comunidades, sino también para empresas extranjeras que quieren implementar grandes proyectos, grandes cadenas hoteleras y también implementar todo lo que es el muelle turístico. Y por eso quiero, digamos, tener que pues, mirar este contexto porque nos permite ahondar sobre la situación de conflictos que vive y padece pues, la comunidad de Buenaventura. Si bien por estar en un sitio estratégico y pensarse también todos estos megaproyectos que se han estado pues, en Buenaventura, pues la situación de violencia cada vez crece más en estos territorios, ¿sí? En los territorios que están ubicados en los terrenos ganados al mar, en los territorios que están en la zona rural, en los territorios que están en los continentes,
pues cada vez que se piensa construir un megaproyecto, ya sea de cadena hotelera, pues las comunidades que viven al pie de la orilla de la marea o de los ríos, pues son afectados por el conflicto armado. Uno, porque estas comunidades tienen que ser desalojadas, eso es lo que nos dicen, y parte de ese proceso de desalojo, pues no son consultadas previamente, no son articuladas en estos proyectos, y lo que se le genera a estas comunidades y en la relación que nosotros hemos visto es que se dispara la situación de violencia. Y dispara la situación de violencia de una forma tan atroz que las comunidades toca que desplazarse, desarreglar de su territorio y ubicarse en territorios que no tienen esa conexión con el mar, con el territorio que no es la vida. Pase de precisar que parte o casi toda la comunidad que está acentuada en la parte de la isla de Buenaventura fue construida por la comunidad. Todo era manglar, todo era estero, todo era agua. Y las personas fueron rellenando con basura, con escombros, con acerrín, con cualquier material que encontraban en el medio y dándole ganando terreno al mar. ¿Y por qué se ubican en estos territorios hoy en el casco urbano? Porque muchas personas que vivían de la zona rural pues traían a este casco urbano sus productos, sus cosechas, sus siembras, venían, digamos, para poder estudiar y tener una mejor educación, porque en la zona rural pues no tenían las condiciones, y en este casco urbano empezaron a recrear todas unas dinámicas tradicionales y culturales importantes dentro de su práctica, su cosmogonía y su cosmovisión. Entonces, cuando llegan a este casco urbano, pues empiezan a ganar el terreno al mar, empiezan a generar toda una práctica ancestrales y culturales, empiezan a tejer comunidad, a pesar de que fueron víctimas de desplazamiento forzado en algunos momentos en la zona rural, pero aquí recrean, digamos, esos elementos. Cuando entra el conflicto armado, pues todas esas acciones culturales y artísticas pues fueron afectadas y realmente fragmentadas, tanto el lazo comunitario, la familiaridad extensa, todas las prácticas tradicionales y culturales, pero también toda la forma de gobernanza que tiene la comunidad afro que habita pues en estos territorios. En este sentido, pues esto es así, están ubicados los barrios de Buenaventura. Buenaventura tiene 12 comunas, Puente Nayero está en la comuna número 4, ubicada en el contexto urbano. Puente Nayero nace a partir también de esa relación campo-poblado que tiene la comunidad bonaverense, y aquí pues parte de los habitantes que están hoy en Puente Nayero, el 95% son descendientes de Río Naya. Y el río Naya pues es un río que está aproximadamente a 3 horas de Buenaventura en lancha rápida, pues anteriormente habían otros medios de transportarse, donde la gente venía con su canoa a vender sus productos y empezaron a tener todo ese proceso de familiaridad. En el año 2001, la comunidad de Río Naya vivió la masacre por los paramilitares, donde el Alto Naya, muchas personas tuvieron que desplazarse hasta el casco urbano de Buenaventura. Parte de esa población que se desplaza se acentúa en este territorio, y a pesar que se acentúa en este territorio, también son victimizados por los actores que estaban dentro del casco urbano. Si bien Buenaventura existen varios actores armados, está la FARC, bueno, en ese tiempo estaba la licencia de la FARC, ahora hay la licencia de la FARC, está el ELN, están los paramilitares que operan en el casco urbano, que ahora hay fracciones entre ellos, pero han estado siempre en el control territorial por la misma dinámica de exportación de esas mercancías ilícitas, dado que es un sitio estratégico para poder ellos hacer sus acciones delictivas en estos territorios. Entonces, Puente Nayero es una comunidad que empezó a construir esos lazos de territorialidad en el casco urbano, empezó a generar todo un escenario propio, digamos, del territorio. Ustedes pueden ver una foto de 1990 que fue tomada por el señor José Pompilio Castillo, que en descanse. Hace poco tuvimos la pérdida de él, fue el fundador de Puente Nayero, y esto pues nos implica un poco cómo la gente empezaba a construir la calle. Esto es una cerca de madera, es una cerca donde la misma comunidad empezaban a construirla, es una acción colectiva, conjunta, donde las mujeres se saltaban, hacían la comida, los hombres iban a cortar la madera, las mujeres también empezaban a tejer esa cerca para que el relleno que se tenía para poder irle ganando terreno al mar, pues no se lo iba a llevar el mar. Entonces era un trabajo todo en conjunto, desde ahí se generaban todas esas
acciones colectivas de familiaridad, de hermandad, de vecindad, ¿sí? Y eso generaba también todos unos lazos de apegos. Parte de ese sentido y de esa visión que tiene la comunidad afro de este territorio, pues se ve arraigada por esas prácticas ancestrales que nos determinan a nosotros del ombligar, ¿sí? Muchas de las personas de Puente Nayero son obligadas en ese mismo territorio. Y parte de ese escenario por los que permiten defender y cuidar este territorio que nuestros ancestros y ancestras pues han luchado para que hoy en día pues ya no está así, ya está relleno en su totalidad, pues la gente pueda gozar de un territorio que tenga la dignidad. Este es pues, Puente Nayero. Aquí quise hacer como una ilustración gráfica que permita un poco que puedes dimensionar. Es una calle que tiene dos brazos que están hechos por puentes de palafitos. Las casas absolutamente son de maderas y en muchas de ellas pues están alrededor de la marea. Aquí habitan 302 familias, equivalente a 1028 personas, que realmente en el año 2012, que cuando se genera el proceso de la construcción de Malecón Bahía de la Cruz, que es un proyecto que está enmarcado en el Master Plan para Buenaventura, se genera la situación de conflicto armado en este territorio. Y parte de esa situación de conflicto armado, la vivencia que vive esta comunidad de Puente Nayero, es todo lo que vemos sobre el tema de desplazamientos forzados. En el año 2013 tuvo 2 desplazamientos forzados, donde la gente tuvo que salir desde ese territorio, tomarse la alcaldía de Buenaventura, pero lastimosamente el alcalde de Buenaventura lo que hizo fue negar la situación que se estaba pasando dentro de la comunidad de Buenaventura, que era la situación que agudizaba. No sé si ustedes escucharon sobre las casas de pique. Puente Nayero tuvo 2 casas de pique. Estas casas de pique eran de aquellas personas que normalmente vivían en su casa y llegaron los actores armados, desplazaron a estas familias y estas casas las convirtieron para poder desmembrar a personas. Las personas traían de otros sectores, de otros territorios y nosotros nos tocaba que escuchar esos gritos de personas solicitando ayuda para que no lo fueran matados. Asimismo, empezamos a ver situaciones de uso y utilización de niños, niñas, adolescentes a esta fila. Pues lastimosamente el contexto territorial que habita Puente Nayero es un contexto bastante complejo en términos de desigualdades económicas. Es una comunidad que no tiene una infraestructura sanitaria, digamos, básica. Allá no contamos con un alcantarillado, digamos, eficiente. Está en un proceso de construcción, pero nunca se ha hecho. No contamos con agua potable que tenga un acueducto digno para que la gente pueda tener agua en sus viviendas. No se cuenta con algunos elementos que permitan que la gente pueda estar dignamente vivir. Entonces, parte de ese escenario, pues también colocaba en vulnerabilidad a las y los jóvenes que habitan en ese territorio, porque muchos de ellos, por su déficit de poder ingresar a la universidad, porque no se permite también por las mismas situaciones contextuales, pues les tocaba que ingresar a la fila porque era la única forma que le daban estos actores armados. Estos actores armados les brindaban a ellos 2 millones de pesos y un arma. Y se convertía esa lógica de mirar que esta estructura pues era para ellos que nunca habían visto unos actores armados en un lugar, pues se volvían como unos referentes de protección. Y algo colocó un paréntesis ahí para poder traer un ejemplo que hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestra tradición, y es el sentido de cuando nosotros éramos niños o jóvenes, yo también todavía lo practico, a los mayores le decíamos tíos y tías. Ese tío y tía significaba que aunque no fuera de mi sangre, de parte de mi sangre o parte de mi familia como tal, de la herencia, mi vecino, mi vecina, era tío para mí porque mi mamá me dejaba en cuidado de ella y para mí hacía parte de mi familia. Pero cuando entra el conflicto armado dentro de ese territorio, el tío o la tía se convierte en el actor armado porque ese no puede defender contra una situación que se podía presentar dentro de la comunidad o hacia afuera. Esa es la concepción y por eso le digo que ese ejemplo pues rompe también todas las dinámicas, digamos, territoriales que tiene la comunidad en su ejercicio político, en su ejercicio económico, en su ejercicio ancestral, en su ejercicio de cómo relacionarse, ¿sí? Esta comunidad, pues la mayoría vive de la pesca por estar situado en un lugar
dan acceso al mar, ¿sí? Alrededor de esta comunidad existen unos manglares, parte de proceso, digamos, económico, de subsistencia de las mujeres, es la recolección de los moluscos, y en este manglar, pues, que es fuente de vida, es fuente de economía para esta comunidad de Puente Nayero, pues también ha vivido la situación de conflicto armado, ¿sí? Para nosotros, el conflicto no se ha perpetuado en el individuo, sino también todo el territorio. Y eso es lo que nos permite el ser y el estar. Eso es lo que nos permite dar la vida en un espacio territorial. Y el manglar, que es la fuente de vida para nosotros, pues también fue afectado por el conflicto armado. El mar también fue afectado por el conflicto armado, dado que parte que es en este territorio, pues eran arrojados cuerpos desmembrados de algunos sectores que están aledaños. Parte de las personas que Buenaventura en general eran desaparecidas, pues se iban y se arrojaban en este sector. Y cuando las mujeres iban a hacer el proceso de recolección de moluscos, que es la piangua, iban a hacer el proceso de sacar camarones, jaiba, etcétera, pues encontraban estos restos de cuerpos en ese territorio. Entonces, este espacio ya fue vetado para las comunidades que habitan en Puente Nayero por el mismo miedo de acceder a ellos, de encontrarse estos cuerpos, ¿sí? Entonces, eso también implicaba también un riesgo para ellos, ¿sí? Aquí hay un elemento clave, y es que en ese sentido de pensarse cómo nosotros podíamos habitar en un territorio que vivíamos tan bastante complejo con todas estas conflictividades que se generaba, era pensarnos en una estrategia que permitiera salvaguardar la vida y proteger el territorio que habita en nuestro espacio. Y es así, de manera colectiva, en conjuntos, nos pensamos mirar algunos antecedentes de acciones que han realizado a nivel nacional. Nosotros primero, y pues trate de poder cortar un poco para poder tejer el hilo. Primero dotamos, digamos, todos los elementos locales. Nosotros hicimos todo un proceso de denuncia institucional, acercamiento con la policía, pero encontramos que la fuerza pública también estaba aliada con los actores armados y denunciamos la situación. Pues en un momento llegaba el actor armado a nuestra casa diciendo: ustedes denunciaron, por lo tanto tienen que desplazarse, nos amenazaban. Entonces no había la confiabilidad con las fuerzas públicas. Llegamos con algunas organizaciones defensoras de derechos humanos que están en Buenaventura, pero nos manifestan que por protocolos de protección que ellos manejaban no podían llegar tampoco al territorio. Entonces eso nos llevó a que buscáramos organizaciones de nivel nacional que pudieran acompañar el ejercicio, y ahí conocimos a la Comisión Interinstitucional de Justicia y Paz, que ellos han acompañado en otros escenarios sobre lo que son los espacios humanitarios, zonas humanitarias y zonas biodiversas. Entonces, desde ahí empezamos como a conocer esas propuestas de zonas humanitarias en otros territorios, en este caso en Chocó. Estuvimos la experiencia de conocer, pero nos quedaba la duda porque tanto la zona humanitaria era en un espacio de zona rural, y en ese territorio no podían permitir ni fuerza pública ni ningún actor armado, tanto legal e ilegal. Pero nuestro contexto, como es una zona urbana, pues era más complejo, dado que la comunidad que habita en este territorio tiene que salir de su vivienda o de su calle para buscar el pan coger, es decir, para salir a trabajar, para salir a estudiar. Y alrededor de este sector, pues existen las bases de estos grupos armados, en este caso pues son los paramilitares que habitan en ese territorio. Entonces, esa era una apuesta grande, pensarnos cómo de manera colectiva, como una manera de construcción de paz sin violencia, podíamos nosotros convertirnos en una zona humanitaria, que eso era el pensar inicialmente, y poder sacar a los actores armados que viven en ese espacio. Así nosotros nos pensamos una estrategia. Aquí articulamos con la iglesia, con Héctor Esparza Quintero, que paz descanse, y con ellos nos pensamos en un día simbólico que es para nosotros, que es la Semana Santa. Pues se hace una procesía, digamos, dentro de la comunidad, que es el Día de Ramos, y ahí conectamos lo que son acompañamientos internacionales, PBI, Green for Peace, y varios internacionales que acompañaron de manera voluntaria esta propuesta, y la gente, ellos se quedaron en ese espacio, porque pues no había la confiabilidad, la gente tenía mucho miedo de poder sacar a esos actores por la misma situación de violencia tan fuerte que habíamos vivido. Entonces muchos teníamos temor. Entonces
En esa acción se hizo esa acción colectiva en el Día de Ramos, y a partir de ahí la comunidad empezó a tomar conciencia de lo que significa una zona humanitaria, y empezamos a trabajar desde la palabra, desde caminar de la palabra, decirles a los actores armados, enfrentar a los actores armados y decirles que ellos tenían que irse de nuestros territorios. Eso fue difícil, pero cuando empezó la comunidad, porque inicialmente eran 5, 6, 7 líderes, ya esos 5, 6, 7 líderes fueron reforzados por la comunidad en pleno, donde sacaban a los actores armados, y eso permitió que todos los actores armados que estaban en este territorio se pudieran ir del espacio. Cuando salen los actores armados, pues la comunidad empieza a hacer todo un proceso de incidencia y a solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que fueron otorgadas en el año 2014, mismo año que se crea el espacio humanitario. El espacio humanitario se crea el 13 de abril del 2014, y pues en este año cumplimos 9 años que hoy pues la comunidad no ha vivido ningún hecho victimizante dentro del interior, pero que sí ha estado en una situación de amenaza constante por los actores que están alrededor de esta comunidad, y a su vez pues por ser un sitio estratégico donde las y los paramilitares que habitan pues en estos espacios pues cobran extorsión a la comunidad, cobran extorsión a aquellos que se movilizan en términos de transporte, mercancías hacia otros lugares. Esta es una línea de tiempo de los hechos que han pasado en Puente Nayero, digamos un poco lo que le he comentado. Parte también, en esencia, cuando se crea el espacio humanitario, se crea a partir del asesinato de Marisol. Marisol es una mujer que trabajó todo el tema de la pesca, el tema marítimo, en conjunto con sus familiares. A ella se le fue asesinado dentro del Puente Nayero, a su esposo, a sus ayudantes de trabajadores. Ella, y por una multa, ella ingresó para poder rescatar a su esposo, pero se dio cuenta que lo habían desmembrado. Empezó a gritar en la calle pidiendo auxilio. Eso fue en horas de la mañana, pero la gente por el temor y el mismo miedo que impartieron pues estos actores armados se pudo ayudar, y ella fue asesinada brutalmente delante de toda la comunidad. Eso pues permitió que las y los líderes de la comunidad Puente Nayero, se generaran también otros líderes, decidieran que esta acción no pudiera verse más dentro de esta comunidad, que ha vivido en paz, en tranquilidad, que ha tenido otras dinámicas también territoriales muy distintas a la que es la violencia, ¿sí? Y pues este es un poco lo que se ha reflejado también dentro de Puente Nayero, es que las armas no solamente matan cuerpos, sino todos los procesos de saberes, todos los procesos de identidad y el territorio. Para nosotros, como consigna, el territorio es la vida, y nosotros sin el territorio no podemos vivir. Y ella es la que ha materializado ese saber, esa centralidad dentro de nuestras comunidades, y ha permitido que nosotros podamos existir en estos espacios. Y Puente Nayero, por tener esa concepción tanto urbano-rural, pues ha permitido recrear también todas unas prácticas tradicionales y culturales en un contexto urbano como pueblo negro. Y ha permitido en estos 9 años poder refugiar a muchas familias que han vivido la situación de desplazamientos forzados en otros sectores, porque realmente la institucionalidad no ha brindado las garantías necesarias. Yo le doy a paso de manera, digamos, para que pueda contar también nuestra compañera Nora Isabel algunos elementos importantes que ella pueda dar sobre esta propuesta de construcción de paz en un contexto urbano como es el espacio humanitario Puente Nayero. Sí, buenas noches. Mi nombre es Nora Isabel Castillo Panameño. Soy lideresa del espacio humanitario Puente Nayero. Como lo decía anteriormente el compañero William, el espacio humanitario nace, digamos, de todas las situaciones de violencia que se presentaron, especialmente en el año 2013-2014, 2012-2013, perdón. Tuvimos muchas situaciones negativas dentro del territorio, entre esas asesinatos selectivos, casas de pique. Tuvimos dentro de la comunidad, estar confinados, 2 desplazamientos masivos en el mismo año. Y pues, como él lo decía, se hizo, digamos,
sigilosa información hacia entes internacionales, buscando la forma de que por todas las situaciones que se presentaron de violencia se pudiera evidenciar a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta de que los entes locales negaban las situaciones que se están presentando en Buenaventura y especialmente en Puente Nayero. El 13 de abril del 2014 se constituye el espacio humanitario Puente Nayero, donde la apuesta principal para la comunidad era sacar a los actores armados que estaban haciendo presencia dentro de la comunidad, y una de las acciones que tomamos como comunidad fue cerrar, digamos, la calle, como William mostró un mapa. En la parte principal tenemos una puerta que es un símbolo donde nosotros rechazamos la violencia como comunidad y empezamos a buscar los mecanismos de poder tener un territorio en paz. Desde ese momento, al sacar a los actores armados, por medio de palabras, no hubo necesidad de utilizar armas. Lo que logramos fue ser amenazados, algunos líderes, pero también personas de la comunidad, donde para estos actores armados nosotros prácticamente estamos obstaculizando algo que ellos supuestamente estaban haciendo para intereses creados dentro, no solamente de Buenaventura, sino a nivel nacional. Después de eso, nosotros como comunidad o como líderes hemos venido trabajando en pro del fortalecimiento organizativo, pero también fortalecimiento comunitario, teniendo en cuenta que para nosotros el territorio es la vida y no hay vida sin el territorio. Entonces la comunidad en pleno mostró siempre esa unión para poder salir adelante pese a las situaciones negativas que se presentaron entre el año 2012 y 2013. Como organización, también, digamos, antes de la creación del espacio humanitario, hubo, digamos, una experiencia de poder conocer qué es una zona humanitaria y qué es un espacio humanitario. Las zonas humanitarias están ubicadas más que todo en las partes rurales y ahí tienen una diferencia porque dentro de las zonas humanitarias las comunidades siempre delimitan el territorio y dentro del territorio tienen la posibilidad de tener su pancoger, tienen la posibilidad de poder aceptar o no a actores armados legales o ilegales. En el caso de la zona humanitaria no hay, digamos, no se permite ningún actor ni legal ni ilegal. En cambio, nosotros cuando nos constituimos en el año 2014, empezamos primero como una zona humanitaria, pero desafortunadamente el contexto que nosotros vivimos primero, por ser una zona palafítica, o sea, tenemos muy fácil el acceso de personas que hagan parte de los grupos armados a la comunidad. Entonces decidimos no ser zona humanitaria, sino ser espacio humanitario, porque necesitamos, digamos, como la presencia del Estado para que garantizara las situaciones que se presentaban. O sea, necesitamos que perimetralmente la policía y la armada estuvieran en los lugares más asequibles para que algunos de estos grupos pudieran ingresar a la comunidad y pudieran garantizar en pleno la seguridad de la comunidad. Entonces, desde ahí se hicieron algunas denuncias públicas de todas las situaciones que no solamente se daban en Buenaventura, sino en la comunidad de Puente Nayero. Y el día 15 de septiembre del 2014 logramos tener las medidas cautelares por la CIDH, las 302 familias que habitamos el espacio humanitario. William. Vale, entonces, Dale. no, digamos un poco, ese es como un contexto muy general de lo que es Puente Nayero. Hay algunos elementos muy específicos que de cierta forma aquí no vamos a tratar de llegar de abordar. Hay muchos testimonios, vivencias sobre las afectaciones y los daños causados por el conflicto armado en Puente Nayero, desde las prácticas tradicionales, desde los rituales mortuorios, desde la parte económica, desde el proceso de gobernabilidad, también las afectaciones de las mujeres, la población LGTBI, más, vamos,
toda la comunidad en pleno, el territorio, digamos, también fue afectado, que se pasaron, digamos, que sucedieron dentro de esta comunidad, pero que una comunidad que a pesar de esa situación de conflicto armado, pues la apostó a un ejercicio de construcción de paz. Aquí hay varios links que ustedes pueden un poco mirar, evidenciar parte de la historia, lo que significa Puente Nayero, las acciones que se han realizado también para poder visibilizar no solamente la situación que vive esta comunidad, sino la situación que viven las comunidades de Buenaventura en pleno, tanto en sus cascos urbanos como en su zona rural, pero que también a partir de esas expresiones artísticas, culturales, ese ser y el estar de las comunidades negras que habitan este territorio, pues son unas comunidades de paz y que realmente por el conflicto armado pues se ha permeado tanto en nuestros territorios que ha afectado esas prácticas tradicionales. Entonces, eso es, nosotros pues damos la presentación aquí, yo creo que nos comemos más del tiempo y pues cualquier duda, inquietud, pues estamos prestos pues para respondernos. Gracias. Oh, maravilloso, Muchas gracias. extraordinario, muchísimas gracias. Este es un testimonio invaluable, definitivamente, y esperamos que en realidad poder contar para que puedan ampliar esta experiencia, para que puedan ampliar esta narración, todo lo que ello ha implicado desde las prácticas ancestrales, desde el obligado, desde ese llamar tíos y tías a los vecinos y que definitivamente se fracturó por la desconfianza que sembraron los actores armados, para otro espacio en donde se puedan explayar definitivamente mucho más y poder encontrar también dentro de este relato otros elementos como la cuestión del proyecto económico de Buenaventura y la incidencia de ese proyecto para las comunidades como la de Puente Nayero. Igualmente también esperamos contar en otro espacio con la doctora Yocabel para que pueda ahondar en lo que nos dejó simplemente como medio, allí como indicado, como simplemente someramente tocado en su libro, muy interesante, sobre la perspectiva de la manera como el tejido social se rasga, se deshilacha dentro del conflicto armado, Bien, pues realmente hay muchas cosas, todos han hablado, hablaron del territorio y todo se va tejiendo con ese Colombia adentro, un libro que tiene 14 libros, un tomo que tiene 14 libros que hablan de los diferentes territorios. Hoy hemos encontrado tal vez dos espacios de comunidades también afro, unas comunidades que han sentido, digamos, el conflicto muy fuertemente y sobre todo con una capacidad de resistencia, ¿sí?, que muchas veces no tenemos en cuenta. A veces pensamos que solamente las comunidades aborígenes tienen esa capacidad de resistencia y olvidamos que las comunidades afro tienen también una capacidad de resistencia impresionante y una capacidad para volver a encontrar el camino de esas prácticas ancestrales, resignificar todo lo que ha sido el proceso de resistencia para lograr un buen vivir. Les cuento, compañeras y compañeros, que nos vemos los últimos jueves de cada mes, de aquí hasta noviembre. El próximo Palabreando es el 25 de mayo y el título del libro del informe de la Comisión de la Verdad es el siguiente: Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas. Tendremos aquí un compañero, Walter Agredo, defensor de derechos humanos, y trabajaremos en una mesa colectiva también con el ánimo de empezar a conversar también esta cuestión de la norma, de la legislación, porque una de las cosas que se ha hecho aquí y también es clave de entender es la fragilidad del Estado en estos territorios, ¿no? Que hace que la gente y las comunidades no crean mucho, duden de, digamos, de la efectividad de la fuerza pública y demás, pues porque estamos hablando de gente que sufre en el territorio y que está en el medio de un fuego cruzado.